La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Segunda parte, capítulo 8. Mortificación de las potencias interiores. Vale más una onza de mortificación interior que muchas libras de mortificaciones corporales. Vimos cuán necesaria y provechosa es la mortificación exterior y cómo sin ella es imposible adquirir la virtud y llegar a la perfección. Pero es aún más excelente y meritoria, según dijimos, la mortificación interna, es decir, la mortificación de nuestras pasiones y de las potencias interiores de nuestro espíritu. De la mortificación de las pasiones ya hemos hablado en los capítulos precedentes. Ahora vamos a tratar de la mortificación de las potencias. Mortificación de la memoria y de la imaginación. Estas dos facultades del alma se mortifican, procurando desechar, en primer término, todo recuerdo o representación que pueda ser pecaminosa o nociva, de lugares, personas u objetos poco honestos, de agravios recibidos, de preocupaciones o temores infundados, de enfermedades supuestas, etc. Después hemos de evitar, en cuanto esté de nuestra parte, los recuerdos e imaginaciones inútiles e inoportunas que solo sirven para hacer perder el tiempo, disipar el espíritu, hacer mirar con disgusto el trabajo y las cosas serias, poner en peligro la virtud y, en fin, ser origen de 1000 distracciones en la oración y demás ejercicios de piedad. Un gran medio para ello es no estar nunca ocioso, sino ocupado en alguna cosa de provecho que atraiga y fije nuestra atención. Como la memoria sensitiva y la imaginación no viven ni se alimentan sino de las especies o representaciones que les suministran los sentidos externos, quien desee verse libre de imaginaciones y de recuerdos perjudiciales o inútiles, ha de procurar traer aquellos habitualmente mortificados, apartándolos de todas las cosas ilícitas o peligrosas, como son, por ejemplo, las malas compañías, las conversaciones frívolas, la vista de objetos impúdicos, la lectura de novelas, la asistencia a ciertos espectáculos profanos, bailes, teatros, cinematógrafos, etc. Porque no refrenar los sentidos corporales, exponerlos inconsiderablemente a toda suerte de impresiones y querer luego tener quietas y sosegadas las potencias interiores del alma, es pretender un imposible. Aún en muchas cosas lícitas pero innecesarias, hemos de acostumbrarnos a mortificar los sentidos, como dijimos en otro lugar. Si queremos que no ande derramada nuestra imaginación, la loca de la casa, como graciosamente la llamaba Santa Teresa, cuando el desarreglo de esta facultad proceda, como sucede con alguna frecuencia, de causas físicas, por ejemplo de debilidad nerviosa, el remedio directo que se ha de poner en tal caso para impedir en lo posible este desorden es observar un buen régimen alimenticio e higiénico, después de oído el parecer del médico, y mientras se logra restablecer el equilibrio orgánico, debe procurarse tener paz y paciencia consigo mismo, desechando tranquilamente toda preocupación que viniera a acrecentar el mal y ofreciendo resignadamente al Señor el sufrimiento o molestia que nos proporcionan esas imaginaciones enojosas que no está en nuestra mano evitar. Mortificación del entendimiento. El entendimiento se ha de mortificar desechando también los pensamientos malos o peligrosos y los inútiles e inoportunos, como acabamos de decir, de los recuerdos e imaginaciones. Hemos de mortificar asimismo la curiosidad de saber cosas y noticias que en nada nos incumben ni para nada nos aprovechan, sino para quitarnos la paz y el recogimiento interior. Aún en los mismos estudios que pueden ser provechosos a nosotros mismos y a nuestros prójimos, debemos evitar el ardor desmesurado y el espíritu de curiosidad y sutileza, teniendo presente el consejo del apóstol, según el cual no conviene saber más de lo que Dios quiere, sino saber con moderación y sobriedad. Pero en lo que nos importa sobremanera mortificar el entendimiento
es en combatir y evitar la tenacidad del propio juicio, defecto funestísimo que destruye la humildad en sus cimientos y constituye, por lo mismo, un grande obstáculo para merecer las gracias de Dios y conseguir la santidad. Tenemos mucho apego a nuestras opiniones, decía San Francisco de Sales. Abundamos en nuestro propio sentido, le estimamos en mucho y aquí cabalmente porque son tan pocos los que llegan a la perfección. Nada hay más difícil, añade el mismo santo doctor, que renunciar al dictamen propio, y sin embargo, nada hay más necesario para tener humildad de hacernos perfectos y santos. El apego al propio juicio ha conducido a muchos a los errores y extravíos muy deplorables, y de estos caracteres altivos y aferrados inquebrantablemente a su dictamen han salido en todo tiempo los herejes, que tantas lágrimas han hecho derramar a la Iglesia y tantas almas le han arrebatado de su seno. Pues la herejía no es otra cosa que la pertinencia en el error, por no querer someter el entendimiento a la autoridad de la misma Iglesia, cuando ésta nos propone alguna verdad de fe como revelada por Dios. La tenacidad en el propio juicio es además un vicio que viene a romper los lazos de unión, de paz, de caridad y armonía, que debe reinar en el trato y conversaciones con nuestros prójimos, porque ciertamente donde intervengan personas tercas y obstinadas en su parecer, que nunca saben condescender con el parecer de los demás, no puede menos de haber rozamientos, disensiones y disgustos. Si quieres, alma devota, librarte de tan funestos resultados, si quieres cimentarte y crecer en la humildad, si quieres disponerte para recibir con abundancia las gracias de Dios y caminar hacia la perfección, si quieres, por último, conversar en paz y caridad con tus prójimos, he aquí cómo debes conducirte en este punto. En las cosas claras, en que la inteligencia no puede renunciar a su propio dictamen, porque no puede menos de asentir a lo que con evidencia ve, debes en algún modo practicar la mortificación, hablando con sencillez y modestia, sin afectación, sin énfasis, sin aire magistral y sin pretender que se conceda a tus palabras, discursos o sentencias más importancia de la que realmente merezcan en sí mismas, y aun estando la verdad y la razón de tu parte, te conviene en muchas ocasiones hablar poco o callar enteramente, a no ser que la gloria y el honor divino reclamasen manifiestamente otra cosa. En las cosas dudosas o controvertibles debes, al exponer tu opinión, hacerlo también con modestia y humildad y con cierta desconfianza de ti mismo, pensando que puedes estar equivocado, y antes que provocar enojos o disensiones, sé fácil en ceder a la opinión ajena, sobre todo tratándose de tus superiores. Es menester, dice San Francisco de Sales, deferir a los sentimientos y parecer de los demás, evitando, en cuanto cabe, disputas y altercados, y en el caso de vernos precisados a oponernos al dictamen de otros, hagámoslo con tanta dulzura y destreza que no parezca que tratamos de violentar las inteligencias y los espíritus. Pertenece finalmente a la mortificación del entendimiento atajar los juicios temerarios, debiéndonos inclinar siempre al juzgar a nuestros prójimos del lado de la benignidad, y esto aún tratándose de faltas ciertas, hasta el punto, según decía nuestro santo, que si una falta tuviera 100 caras, debiera mirársele siempre por el lado mejor. Esta manera benévola de ver y juzgar las cosas de nuestros hermanos constituye, además, un acto excelente de caridad, sumamente agradable a Dios, nuestro Señor, como veremos más adelante. Mortificación de la voluntad. Lo que dijimos de los funestos efectos que produce el apego al propio juicio y del gran obstáculo que constituye para la perfección, eso mismo y tal vez con más razón puede decirse de la voluntad propia no mortificada. Es notable sobre este punto la sentencia de San Bernardo. Dice este santo doctor que no habría infierno si no hubiera voluntad propia, y la razón es innegable, porque la causa del pecado, que es el que conduce las almas al infierno,
no es ni puede ser otra cosa que la voluntad propia. Cuando la anteponemos a la voluntad santísima de Dios, por el contrario, no hay camino más derecho para ir al cielo, ni sacrificio más agradable a nuestro Señor, como dice el benemérito Blosio, que la mortificación de la propia voluntad. Quien mortifica su propia voluntad, añade este santo varón, para hacerla de los otros por amor de Dios y para su mayor gloria, agrada más al Señor que se ayunase mucho tiempo a pan y agua, y se macerase rigurosamente con disciplinas. ¿Cuánto pues no ha de importarnos el mortificar nuestra propia voluntad y nuestro amor propio? Están ciertamente muy lejos de la verdadera y sólida perfección todas aquellas personas que, mientras los demás condescienden con sus gustos y deseos, muéstranse pacíficas, contentas y satisfechas. Pero si se les contraría en lo más mínimo, o si las cosas no salen a medida de su voluntad, se las ve al punto inquietas y alteradas, señal inequívoca de que su virtud es más aparente que real, y de que tales almas tienen su voluntad propia muy entera y necesitan por lo tanto aprender a doblegarla y mortificarla. Todas, más o menos, necesitamos de esta mortificación y es cosa a la que debemos aplicarnos con gran empeño durante toda la vida, pues mientras no lleguemos a la completa abnegación de nuestra propia voluntad, no lograremos una unión perfecta con la voluntad divina. Todos los días escribía San Francisco de Sales a la Santa Madre Chantal: aprendo a no hacer mi voluntad y a hacer lo que no quiero. Y en esta inmolación continua de su propia voluntad, para no ser sino la de nuestro Señor, era en lo que el Santo Obispo cifraba toda la virtud. Todas nuestras aspiraciones deben dirigirse a esto, a no tener otra voluntad en nosotros que la voluntad de Dios. Cuando esta voluntad divina nos es claramente conocida, entonces sí debemos mantenernos firmes e inflexibles, caminando resueltamente y sin vacilaciones a su cumplimiento. Pero en las cosas accidentales e indiferentes en que esa voluntad no se muestra con claridad ni de un modo obligatorio y absoluto, de tal suerte que por uno y del otro lado podamos igualmente agradar a nuestro Señor. En tales casos, que son frecuentísimos en la vida, no nos apeguemos demasiado a nuestros propios gustos y a nuestra propia voluntad. Antes bien, estemos dispuestos a condescender fácilmente y de buen grado con la voluntad de los demás, pues esto nos servirá de mucho para adelantar en la humildad y en la caridad. Nos hará amables y agradables a Dios y al prójimo, y hará al mismo tiempo amable y atractiva nuestra virtud. Sobre todo, no tengamos voluntad contraria a la voluntad de nuestros superiores o directores, pues aún las mismas obras buenas hechas contra la voluntad de aquellos no serían aprobadas por Dios ni llevarían su bendición. Poco importa al demonio, escribía San Francisco de Sales a una de sus dirigidas, que desgarréis vuestro cuerpo, con tal que hagáis vuestra propia voluntad, porque no teme él la austeridad, sino la obediencia. Y ninguna austeridad vale tanto como el sacrificio de nuestra voluntad, siempre sumisa y continuamente obediente. Oh, cuántos y cuántas que ayunaron se perdieron, pero de los obedientes ni uno solo. El miserable fariseo que ayunaba 2 veces a la semana se perdió. En cambio, el publicano no había ayunado y fue justificado. La obediencia en todo delante de Dios. Los religiosos que viven en comunidad tienen ocasión de estar mortificando siempre su propia voluntad con solo someterse rendidamente a las prescripciones de su regla y a los mandatos o insinuaciones de sus superiores. Las personas que no están sujetas a la obediencia podrán en parte imitar a los religiosos, sometiéndose a un reglamento de vida aprobado por un prudente director, pues de esta suerte harán en cada hora del día no lo que les sugiere el antojo, sino lo que prescribe el reglamento, mortificando así su voluntad propia y estando más seguros de que cumplen la voluntad de Dios. La mortificación de la propia voluntad lleva consigo, evidentemente, la mortificación de los deseos. No hemos de dar cabida a nuestro espíritu a los deseos malos, ni a los deseos de cosas frívolas o peligrosas, ni a los deseos de cosas irrealizables o ajenas a nuestro estado y condición,
o que están muy distantes de suceder, porque el admitir y alimentar tales deseos no puede servir sino para manchar el alma o turbar la paz del corazón. Aún las mismas cosas buenas y espirituales deben desearse con moderación, sin inquietud, sin afán, renunciando también en esto a nuestra voluntad propia y no queriéndolas tanto por satisfacer nuestro gusto cuanto por hacer el gusto y la voluntad de Dios. No llenes tu alma, dice San Francisco de Sales, de muchos deseos, ni mundanos que te perderían enteramente, ni aun espirituales porque te causarían empacho. Cuando un alma está ya purificada del pecado, como se encuentra descargada de los malos humores, tiene mucha avidez de las cosas espirituales y empieza como hambrienta a desear muchos ejercicios de piedad, de mortificación, de penitencia, de caridad y de oración. Buena señal es tener buen apetito, pero considera si podrás digerir tanto como quieres comer. Con el dictamen, pues, de tu Padre Espiritual, elige entre tantos deseos los que al presente pueden ponerse en práctica y ejecución. Escogidos estos, saca de ellos todo el fruto posible y Dios te enviará otros que a su tiempo ejecutarás. De este modo no perderás el tiempo en deseos inútiles. Yo no digo que se pierda ningún deseo bueno, pero digo que se vayan sacando por su orden, guardando en un rinconcito del corazón los que al presente no se pueden efectuar hasta que les llegue su tiempo, ejecutando entre tanto los que están maduros y los de la estación. Y entiéndase esto, no solo de los deseos de cosas espirituales, sino también temporales, pues de lo contrario viviríamos continuamente entre inquietudes y zozobras. Resolución. Mortificaré mi imaginación, mi propio juicio y propia voluntad, causa y origen de tantas faltas como cometo que me impiden adelantar en el camino de la perfección. Ayudadme, Dios mío, con vuestra gracia para practicar la mortificación interior, ordenando rectamente las potencias de mi alma.